tema que les voy a compartir hoy es un tema que va de acuerdo con la sana doctrina. ¿Sí saben cuál es la sana doctrina? Así es que para que cuando tú llegues a alguna iglesia tienes que mirar si ahí te dan la sana doctrina. Pero si tú eres nuevo no sabes cuál es la sana doctrina. Te la pasas un tiempo ahí sentado y a veces te están enseñando otras cosas que ni siquiera son espirituales, ni siquiera son bíblicas. Y vas conociendo la palabra y después dices, ¿qué hago aquí? Y vas a otra iglesia en donde sí dan la palabra y enseñan las cosas de acuerdo a su voluntad. Y dices, pues hay una diferencia, ¿qué hago? Pues te tienes que ir a donde te dan la sana doctrina para que crezcas sano en la fe y para que seas de edificación para tu casa y seas de edificación para tu congregación y seas de edificación para tu patrón en el trabajo y seas de edificación para cualquiera que te conoce. La sana doctrina es enseñarle a los ancianos a que sean prudentes. La sana doctrina es enseñarle a las mujeres a que sean prudentes y que las mujeres enseñen a las jóvenes a respetar y obedecer a sus maridos. Esa es la sana doctrina. Pablo habló con Tito y le envió una carta y le dijo, Tito estaba de pastor en la iglesia de Creta y Pablo le envió una carta y le dice, Tito, quiero que enseñes a los ancianos a ser prudentes y quiero que enseñes a las mujeres casadas a ser prudentes y que las mujeres casadas enseñen a las jóvenes a ser mujeres prudentes. Y le dice, esa es la sana doctrina. Entonces hoy vamos a hablar precisamente de esa virtud que debemos de tener todos, la prudencia, ser prudentes. Porque los prudentes se edifican, los imprudentes y necios y tercos destruyen. Y precisamente los temas que trataron aquí los hermanos en sus clases, usando sus maquetas y todo lo que usaron para ilustrar los temas, precisamente está relacionado con los que edifican el santuario, con los que edifican sus vidas y con los que destruyen. Entonces estamos hablando de la prudencia. Por eso el tema es los prudentes e imprudentes. Perfecto. Quiero empezar este tema con 3 preguntas, aparte de lo que ya comenté. Primer pregunta, ¿cómo se adquiere la fe? Los que saben cómo se adquiere, a través de estar escuchando una y otra y otra y otra y otra y otra vez la palabra de ¿quién? La palabra de Dios, la Biblia. Así se adquiere, dice Romanos 10:17, ¿no? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Muy bien. No les voy a dar pan como el Ale les dijo. Si me contesta bien, les regalo un pan. No, porque entonces regalaría como 300. Todos saben. A ver, segunda pregunta. ¿Qué se le debe de añadir a la fe? Perfecto. Virtud. ¿Sí? Así es que dice precisamente segunda de Pedro 1:5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe ¿qué? Virtud. Y tenemos que añadir a tu fe que tienes, le tienes que añadir la virtud de ser prudente. Porque si tú no le añades a tu fe esa virtud, tú estás frito, tú no vas a tener éxito. Tú en lugar de ser una bendición vas a ser una maldición ahí en tu hogar. Se va a ir tu familia a la basura. O tu iglesia se va a cerrar porque en lugar de crecer va a decrecer, porque ahí no hay hombres cristianos que tengan la virtud de ser prudentes. Pero yo precisamente por eso estamos aquí, porque al estar escuchando la palabra y estar recibiendo las enseñanzas, estamos adquiriendo las virtudes. Y entre esas virtudes es la virtud de ser prudentes. Entonces, ¿qué se le debe de añadir a la fe? Virtud. Tercer pregunta, ¿cómo se adquieren las virtudes? También oyendo y leyendo la palabra. ¿Qué dice Eclesiastés 12:13? El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Tú oyes la palabra, creces en la fe, oyes la palabra,
adquieres el temor a Dios, el respeto a Dios, y al respetar a Dios te vuelves prudente, obediente. El temor a Dios significa obediencia al 100%. No nada más obedezco a Dios cuando estoy en el templo, no nada más me porto bien cuando estoy en el templo. Cuando tú adquieres ese temor y esa fe, vas a ser obediente en tu trabajo, vas a ser obediente en tu casa, vas a ser un gran marido, una gran esposa, un gran hijo en cualquier lado. Entonces la palabra, las virtudes se adquieren también estudiando y oyendo la palabra del Señor. ¿Cada cuándo? Hoy en día nomás nos reunimos una vez aquí en domingo. Ahorita porque no tenemos cursos, ni tenemos cursos, ni tenemos reunión de varones ni damas. Hasta que empiece el siguiente mes vamos a tenerlas. Mientras usted tiene que estar leyendo este mes la Biblia en su casa, ¿verdad? Y véngase los domingos, llenemos este lugar en domingo, se tiene que llenar. Si estuvieran todos ahorita, esto se llena y hasta nos faltarían sillas. Entonces yo le animo a que no se descuide en su vida espiritual, porque de esa manera usted va a continuar desarrollando la fe y desarrollando la virtud de ser prudente. Hoy vamos a ver el tema de los prudentes, una virtud que debemos de tener todos los que queremos edificar nuestra casa o nuestra iglesia. Y para que podamos entender el tema, vamos a ver qué significa ser prudente y qué significa ser imprudente. Prudente, de acuerdo a la Biblia, es aquel o aquella que es sabio o que sabe distinguir lo que es bueno y lo que es malo, y siempre hace lo bueno, lo que agrada a Dios. Es aquel o aquella que demuestran su fe haciendo lo que Dios dice. Eso es ser prudente. Imprudente, de acuerdo a la Biblia, es aquel o aquella que hace todo lo contrario a lo que dice la Biblia. Es aquel o aquella que hace todo de acuerdo a su propia sabiduría. Y puede ser aquel o aquella que entiende lo que dice la Biblia y sin embargo no toma en cuenta lo que dice la Biblia, no hace caso de lo que dice la Biblia, hace lo contrario a lo que dice la Biblia a pesar de que entiende la Biblia, porque es insensato o imprudente. Hay quienes entienden claramente que no deben de robar y roban. Hay quienes entienden perfectamente que no deben de engañar a la esposa y le engañan. Hay quienes entienden perfectamente que deben respetar a su marido y no lo respetan. Hay quienes entienden perfectamente, los hijos, en este caso jóvenes, que tienen que obedecer a papá y a mamá y no lo obedecen. Y lo entienden y saben que es bueno, porque está escrito que los hijos deben honrar a papá y a mamá para que sean de larga vida sobre la tierra y todo les salga bien. Y los que obedecen eso son prudentes, les va a ir bien, de larga vida, y les va a ir bien. De acuerdo a las enseñanzas que Dios nos da por medio de la Biblia, nos debe de quedar bien claro que el objetivo de Dios no era o es enseñarnos a qué religión o secta pertenecer para ser salvos o para ser bienaventurados. El objetivo de cada enseñanza de la Biblia o de Dios era y es enseñar a los hombres y mujeres a ser prudentes, a vivir de acuerdo a la Biblia, para que fueran y seamos felices. ¿Quiere usted ser feliz? ¿Nomás uno? ¿No quiere usted ser feliz? A ver, dile a que tienes a tu lado, ¿quieres ser feliz? Por favor, dígale. Aquí la de lentes también voltea a ver a su hermana. ¿Tú quieres ser feliz? Ok, queremos ser felices. ¿Qué tenemos que? Entonces dile, entonces tienes que ser prudente. Que le diga, ya soy. Pues a ver, a lo mejor, quién sabe. A veces los que divulgan que son algo es de lo que carecen o carecemos. Entonces, bueno. Sin embargo, en las congregaciones, hermanos, habemos dos tipos de personas: trigo y cizaña, y vamos a crecer juntos. O sea, vamos a ver cristianos buenos y malos,
prudentes e imprudentes, sabios e insensatos, o necios. Y todos, tanto los buenos como los malos, los prudentes como los imprudentes, le llamamos a Jesús o a Dios Señor, Señor. Y a pesar de que todos llamamos a Jesús Señor, Señor, dice la palabra de Dios en Mateo 7:21, que no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino solamente aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí dice que no todos entraremos al reino de Dios en Mateo 7:21. No todos entraremos al reino de Dios y no todos tendremos familias bien edificadas o bendecidas. Solo aquellos que vivamos de acuerdo a su palabra. Así es que si usted viene aquí, viene a recibir un tema que va a servir para que lo aplique en su hogar, en su trabajo y en cualquier parte. Si no lo aplica, no me culpe a mí. Hágase responsable de sus actos, porque toda desobediencia, toda imprudencia trae destrucción, trae mal. Y toda obediencia trae bendición. Dios es fiel a sus promesas, sí. Si Él dice que si tú te portas bien, te va a ir bien, te va a ir bien. Si Él dice, si te portas mal, te va a ir mal, te va a ir mal. Te va a ir como en feria. El hablar de los prudentes es hablar de los obedientes, de los que edifican su iglesia, de los que edifican su casa, de los que edifican su trabajo, de los que edifican su familia. El hablar de los imprudentes es hablar de los rebeldes, de los que destruyen su iglesia, su casa, su trabajo, su familia. Vamos a tomar como base en este tema la parábola que nos habla acerca del hombre prudente y del hombre imprudente o insensato o rebelde, lo cual es lo mismo. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 7, versos 24 al 27. Dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Ese es el último de los 30 temas que nuestro Señor Jesucristo dio en un sermón, en un solo sermón, conocido como el Sermón de las Bienaventuranzas, que está a un lado del mar de la Galilea. Si usted va a Israel algún día, seguramente que no se va a perder la bendición de ir al mar de la Galilea. Ahí en el mar de la Galilea está el monte llamado el Monte de las Bienaventuranzas. Ahí está el monte donde Jesús multiplicó los peces y los panes y dio de comer a 5,000 y hasta le sobró. Ahí fue donde el Señor Jesús dio un sermón y en ese sermón dio 30 temas que abarcan desde el capítulo 5 hasta el 7 del Evangelio de Mateo. Revisando todos los temas, y les voy a recomendar que ustedes también los revisen, en cada uno de ellos se nos dice lo que nos va a pasar y lo que sí debemos hacer y lo que no debemos de hacer. De ello dependerá la felicidad o la desgracia, el cielo o el infierno, el vivir bien o el vivir mal, el que el matrimonio prevalezca o se destruya. De esos temas depende, tú lo decides, los lees, los aplicas. Si los lees, si no los aplicas, vas a empezar a sufrir las consecuencias de no poner en práctica lo que Dios dice. Revisando todos los temas, repito, les voy a recomendar que ustedes también los revisen. En cada uno de ellos se nos dice lo que va a pasar, lo que sí debemos de hacer, lo que no debemos de hacer. De ello dependerá la felicidad o la desgracia, el cielo, el infierno, el vivir bien o el vivir mal, el que el matrimonio prevalezca o se destruya. Esto ya dependerá de cada uno de nosotros. Una vez que leamos o escuchamos la palabra de Dios, si somos prudentes u obedientes, el éxito.
la bendición de Dios y la casa o familia bien edificada. Si después de escuchar la palabra de Dios somos imprudentes o desobedientes o insensatos, la desgracia, el infierno, se cae la casa o se destruye o la ruina. Eso ya dependerá de lo que hagamos cada quien después de escuchar la palabra del Señor. Cuando Jesús terminó el sermón, le dijo en el capítulo 7 de Mateo, en los versos 24 y 25, el que oye estas palabras y las hace, o sea, las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente, el cual edificó su casa sobre la roca, y aunque la lluvia descendió y el viento la golpeó muy fuerte, esta no caerá. Y en los versos 26 y 27 dice, el que oye mis palabras y no las pone en práctica, le compararé a un hombre imprudente o insensato que edificó su casa sobre la arena, y cuando vinieron lluvias y ríos y fuertes vientos y golpearon contra la casa, esta se cayó y fue grande en su ruina. Esta parábola nos da una enseñanza muy clara. Cristianos o no cristianos, vamos a pasar por momentos de lucha, de prueba, por momentos en que el diablo nos va a golpear duramente, queriendo destruir el matrimonio, queriendo destruir la familia, queriendo destruir la economía, queriendo quitarte la salud. Vas a pasar por momentos muy duros, todos vamos a pasar, pero solamente van a ser levantados en victoria los prudentes. Los imprudentes seguirán una y otra vez sufriendo y pasando necesidad una y otra vez por imprudentes, pero los prudentes van a ser levantados en victoria, porque Dios así lo promete. Dice aquí que los que oyen o leen y ponen en práctica su palabra, cuando reciba fuertes golpes su matrimonio, su economía, su salud, usted, su casa, su familia no va a caer, no van a perdurar los golpes o los enemigos que quieren dañarte. Dios te va a levantar en victoria. Pero si desobedeces al Señor, los que son desobedientes, ¿qué va a pasar? También los va a golpear el enemigo, pero eso no tiene ni cómo defenderse. El enemigo puede hacer con ellos lo que quiera y hacerlos como quiera, y los puede tener sufriendo toda su vida. Me recuerda esto a un hombre que tuvo a su hijo desde chiquito, estaba enfermo, estaba poseído por demonios que lo azotaban en el piso y le echaban en el fuego, y ese hombre estuvo sufriendo tanto tiempo, siendo atormentado su hijo por ese malestar, esa enfermedad, hasta que apareció Jesús y liberó a su hijo. A partir de ahí ese hombre, pues su hijo sanó y seguramente siguió a Jesús y sus enseñanzas y dejó de sufrir. Pero los que, a pesar de que oyen la palabra de Dios y no la obedecen y están pasando por problemas, y en lugar de corregirse siguen haciendo lo malo, pues van derechito a la ruina, al infierno, a la escasez, a la miseria. El hombre o mujer prudente, repito, es aquel que oye la palabra de Dios y la toma como su forma de vida, y es por ello que al hacer una casa, Jesús dijo, es como si edificara sobre la roca. Y así cuando vengan las lluvias y ríos y vientos y golpeen la casa, esta no se caiga. Pero el hombre o mujer imprudente o insensato es aquel o aquella que al hacer una casa la edifica sobre la arena. Por lo tanto, cuando llueva y vengan los ríos, soplen los vientos, cuando sea golpeada se caerá de inmediato y será grande su ruina. Repito, en otras palabras, en los versos 24 y 25, nos está diciendo que el hombre o mujer prudente es aquel o aquella que lee y oye y obedece, o se corrige en aquello que está fuera de la voluntad de Dios. Es él o la que pone en práctica la palabra del Señor. Y es por ello que su casa, familia, iglesia o empresa no se cae, aunque ésta sea golpeada por la fuerza de mucha agua o por lo que sea. Repito, todo lo contrario hace él o la imprudente o insensato. Dicen los versos 26 y 27, en otras palabras, que el hombre que oye y lee la palabra de Dios y en lugar de obedecer y corregir sigue igual, no cambia nada, sigue con sus malos hábitos, por lo cual se caerá su casa y será grande su ruina. ¿Cuánto nos falta corregir? ¿Qué necesitas corregir tú? ¿O qué necesito corregir yo?
¿Qué necesita corregir tu esposa para evitar problemas, las discusiones que a veces se avientan? ¿Qué necesita corregir tu esposo para acabar con esos problemas económicos o esas discusiones que hay en casa? ¿Qué necesita corregir tu esposo? ¿Qué necesita corregir el hijo para mejorar sus calificaciones? Hay cosas que tenemos que corregir y Dios nos ha estado hablando una y otra vez acerca de que tenemos que corregir aquello en lo que estamos mal para que nos vaya bien. Si no lo hemos corregido, estamos actuando insensatamente o imprudentemente. Yo creo que en este mensaje Dios nos está avisando de lo que nos puede suceder a ustedes y a mí, a los que leemos y escuchamos la palabra de Dios, para que seamos prudentes y nos corrijamos si es necesario, y así ser librados de la ruina. No sé si está por aquí la hermana Nayeli. No vino y estuvo toda la semana asistiendo con sus nietos al evento. Ella no tiene pena en pasar aquí y decirles lo que estaba viviendo. Ella estuvo viviendo un momento en que su matrimonio su familia estaba totalmente dispersa. Ella vivía sola, ella nos lo dijo, vivía sola en un cuartito de obra negra por el Tesoro. Cuando anteriormente tenía a su esposo, tenía hijos, tenía bienes, todo, perdió todo. Y ella me dijo, es que fui insensata, fui imprudente y por eso estoy en la ruina. ¿Y sabe qué hizo? Ese día le pidió perdón a Dios, se humilló, reconoció que fue insensata, que fue imprudente, pidió perdón a Dios y ese mismo día Dios le restauró su familia. Es un testimonio impresionante. Al otro día ella vino con su esposo y sus hijos, su nuera, sus nietos, felices a escuchar la palabra de Dios en reunión de varones. ¿Sí? Así es que Dios te está avisando a ti de lo que te puede suceder si no te corriges. Y si Dios te está hablando de que te corrijas en algo, hazlo ahora, hazlo ahora. Porque si lo haces ahora, Dios va a restaurar lo que tú ya tenías casi perdido. Dios puede restaurar tu vida, tu matrimonio, tu trabajo. Te puede restaurar en el puesto que ya perdiste. Dios te puede restaurar, para Él no hay nada imposible. Si haces lo contrario, como uno que otro por ahí que conociendo la palabra del Señor anda haciendo lo malo, estás actuando imprudentemente y te va a ir mal. Dios te está avisando a ti, hermano varón, a ti, hermana varona, te está avisando a ti, joven, adolescente, te está avisando de algo que se viene sobre tu vida y puede ser algo malo si no te corriges y te arrepientes hoy. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios capítulo 22 verso 3 y también lo dice en el capítulo 27 verso 12. Esos dos versículos traen el mismo mensaje. Dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. En la Biblia traducción Dios habla hoy, miren, ese mismo verso que viene dos veces en Proverbios, ese mismo verso lo dice así la traducción Dios habla hoy. El prudente ve el peligro y lo evita. El imprudente sigue adelante y sufre el daño. En otras palabras, el prudente, si es necesario, cuando Dios le habla, se arrepiente y se corrige y es librado del mal. El insensato o imprudente no hace caso cuando Dios le está hablando, sigue igual y sufre el daño y es grande su ruina. Y no dudo de que aquí haya quienes han actuado insensatamente, imprudentemente y han sufrido el daño. No voy a invitarlos por no exhibirlos o por no se avergüencen, pero aquí hay entre nosotros quienes hemos sido imprudentes. Conocemos la palabra del Señor y andábamos haciendo cosas que a Dios no le agradaban y por eso sufrimos las consecuencias. Pero si estás aquí es porque Dios tiene misericordia y quiere restaurar tu vida. Quiere restaurar todo aquello que debido a la imprudencia se estaba cayendo. Como lo dije al principio, el hablar de los prudentes es hablar de los que edifican su iglesia, su casa, su trabajo, su familia.
El hablar de los imprudentes es hablar de los que destruyen su iglesia, su casa, su trabajo, su familia. Yo he conocido mujeres que son, y hombres también, ¿no? Pero me acuerdo de una mujer que terca y necia, siempre peleando y discutiendo y echándole en cara a su esposo cualquier error, cualquier fallito, duro, hasta que el marido ya no regresó. Y el marido le daba gasto, poco, mucho, ahí le daba, la señora se quedó sin gasto y sin nada. ¿Por qué? Por imprudente. De acuerdo a la palabra de Dios, hoy vamos a revisar algunos puntos para saber y nos quede más claro si somos prudentes o imprudentes. Y una vez que veamos esos puntos, usted tendrá que tomar la decisión que considere conveniente y buena para usted, por la fe. Nadie le va a obligar a que haga lo contrario a lo que usted quiera hacer. Pero si usted escucha la palabra del Señor y esa palabra genera la fe que debe de haber en su corazón, entonces usted tome la decisión por la fe, no porque alguien le obligue. Usted puede tomar la decisión a partir de hoy de dejar la pornografía. Usted puede dejar hoy por fe el alcohol, puede dejar las drogas, puede dejar el robo, puede dejar la fornicación, puede dejar el adulterio por la fe. Si usted cree y reconoce que está mal, hoy Dios le está hablando a usted. Tiene que dejar el alcohol, tiene que dejar las drogas, tiene que dejar el robo, tiene que dejar el adulterio, tiene que dejar la fornicación, tiene que dejar la pornografía. Dios te está hablando, Dios te quiere librar de la ruina y de muchos males más. Primer punto, vamos a ver, así muy rápido. Primer punto. Dice Proverbios capítulo 10, verso 19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Yo me acuerdo de mi mamá, aunque ella fue que al final se convirtió, fue cristiana, pero yo me acuerdo de mi mamá. Me acuerdo que llegaba mi papá, borracho, imprudente, que después se arrepintió y recibió a Cristo y fue salvo también, gracias a Dios. Pero me acuerdo de mi mamá que llegaba a mi papá tomado y ella empezaba duro y dale. Ya vienes borracho, vienes de ver a tus pirujas en la pulquería, ya eres un no sé qué y que no sé qué, y cállate, y ella les, cállate hija de tu quién sabe qué, con una grosería. Cállate hija de tu quién sabe qué. Que no me callo, cállame. Sí, después de andar con tus pirujas y te gastaste el dinero, eres un... Que te calles, hija de tu... Cállame, cállame. Y la callaba a trancazos. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es que es prudente. El prudente, de acuerdo al contexto, es aquel que entiende lo que es bueno y lo que es malo y se decide por hacer lo bueno. Es cuidadoso al actuar o al hablar. No hace o habla cosas que puedan dañar a su prójimo. El prudente es aquel que habla solo lo que ha de servir para edificar, para animar, para bendecir a los demás. En otras palabras, no calumnia, no murmura, no chismea, no difama, no exhibe a sus prójimos. El mismo verso, pero en la Biblia, traducción Jubileo, es JBC, dice: en las muchas palabras no falta rebelión, mas el que refrena sus labios es prudente. Es que en ese primer punto, ¿cómo estamos? ¿Qué tanto hablamos y de qué hablamos? ¿Contra quién hablamos? Se nos da muy fácil, si vemos algún hermano que se cayó o cometió un error aquí, se nos hace muy fácil luego hablar de él. ¿Te fijaste cómo fue? Se enojó bien feo e hizo esto. Ya estamos nosotros ahí siendo imprudentes. Tenemos que guardar silencio. Algún día del tema acerca de las malas palabras y les dije que en los institutos bíblicos, en los institutos de los judíos, en los institutos judíos ayunaban de palabras. Todos los alumnos y los profesores tenían como regla y tienen como regla, creo yo,
especialmente aquí los judíos de Polanco, en sus institutos tienen como regla no hablar mal del profesor. Y el profesor no hablar del alumno, sino ayudarse a arreglar las cosas o entender las cosas conforme a lo que estudian. Entonces, a las malas palabras le llaman lashon hara, malas palabras. Y nos explican que las malas palabras traen maldición y generan muchos problemas. Entonces, las malas palabras son palabras, esas malas palabras son acciones imprudentes. Es de lo que debemos de eliminar. Y di un tema acerca de la murmuración, di un tema acerca de lo que es la murmuración, el chisme, la difamación, y todo es diabólico, satánico. Las palabras que salen de tu boca que no van a edificar son diabólicas y satánicas, generan mucho daño. Por eso usted y yo estamos aquí para revisar, ¿soy prudente o soy imprudente? Hablas de tu suegra cada ratito mal, eso va a llegar a los oídos de tu suegra y vas a mirar que vas a tener problemas graves. Hablas mal de tu esposo con otros, eso te va a traer problemas. Hablas mal del hermano, eso te va a traer problemas. Eso te va a llevar a la ruina. Segundo punto, dice Proverbios 12:16. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El prudente, en otras palabras, este verso dice que el prudente no hace caso de la injuria. No hacer caso de la injuria significa perdonar a quienes nos están calumniando o han dañado nuestro honor con acusaciones falsas e injustas sin necesidad que nos pidan perdón. Tienes que pasar por alto. Si alguien habló mal de ti, si dijo una grosería, hazte de la vista gorda y como que no oíste nada y no sabes nada. Que el que está hablando mal de ti se las va a arreglar con Dios. Y punto. Repito, el prudente no hace caso de la injuria. No hacer caso de la injuria significa perdonar a quienes nos han calumniado o han dañado nuestro honor con acusaciones falsas e injustas sin necesidad que nos pidan perdón. No hacer caso de la injuria es perdonar sin que te pidan perdón por el daño causado. Eso también significa pasar por alto lo que nos hayan hecho o hablado para perjudicarnos. Ser prudentes es mantenernos serenos cuando nos insultan. Una que otra vez me ha pasado por casualidad o yo no sé, que yo paso, doy vuelto a algo y paso uno y dice, quítate hijo de tu, ¿cómo eres? Yo volteé a verlo y dije, ¿qué hice? Si la regué, perdóname, Señor, porque a lo mejor me ofendió sin saber yo que me le cerré o algo pasó. Pero a veces le pregunto a mi esposa, ¿qué hice? No, nada, el Señor se ha de venir frustrado o quién sabe qué trae, ¿no? ¿Qué hago? En otras ocasiones antes de ser cristiano me emparejaba y le cerraba. Imagínense, joven, adolescente o ya con carro, se le cerraba y ¿qué? Bájate. Y una vez, bien valientote ahí por Cuautitlán, ahí por donde está la Basílica de Juan Diego, cerca de ahí, no me metí ahí. Entonces, yo llevaba un camión y que unos de un carro negro con sus cristales negros y que se me cierran. No, pues que me le cierro. Pues hazte para allí, joder, quién sabe quién ya, otro vocabulario, nada que ver con lo de hoy, ¿eh? Y entonces, que bájate, escuincle me bajo y salen 4 judiciales con arma en mano. Ay, Dios mío. Ya nomás me quedé así quietecito. Me dieron mis cachetadas y mis patadas. Me quedé quietecito. Y dije, para que no ande yo de imprudente. Entonces, hoy en día, ¿para qué me pongo? Y luego que ya tengo cierta edad, ya he estado pensando en a lo mejor compro una pistola y la meto abajo. No, no es cierto. Se cierran bien feo y le dicen a uno cosas bien feas. Ya nomás volteé a ver a mi esposa. ¿Quién sabe qué dirá ella? Decir, ay, espero que no diga, ay, qué menso es mi marido.
No, me quedo callado y mantengo las. Serio, no pasa nada. Los dejo que se vayan. O a veces me emparejo y no digo nada. Los respeto y punto. Sigo, no pasó nada. Entonces tenemos que ser prudentes. El prudente no hace caso del insulto. No que una que otra por ahí apenas. Ya habló la hermana mal de mí. Me la va a pagar. No, hombre. Va a ver. Voy a ir a ver a la hermana y a la otra hermana y les voy a decir que yo no fui. Y le voy a decir, yo te aseguro que yo no fui. No. Eso no es prudencia. Eso es encender y echarle más leña a la hoguera. Entonces, hermanos, ser prudentes en ese segundo punto implica que pasemos por alto la ofensa. ¿Sí? Aún como matrimonios tienes que pasar por alto. Un día tu esposa está como enojada, está de malas y como que no te atendió como tú querías, y ese día tú querías que te atendiera como si fueras el rey y te trató como si fueras el esclavo y el que no da el gasto completo. ¿Cómo te pones? Luego, sí, ok, al rato me la paga. ¿Va a querer gasto? No le doy. No, tenemos que pasar por alto lo que la esposa nos haga. No pasó nada. Al ratito se calma y te atiende como rey. Pero pasa por alto, no pienses con que, no, atiéndeme bien, órale, rápido, eres mi mujer, sujétate. La Biblia dice que te sujetes, órale. Y si quieren, le hablo al pastor, órale, le hablo, oiga, pastor, ¿puede darle consejería a mi esposa? Pues ya se la paso a mi esposa. Dale consejería, es una hermana que tiene problemas con su esposo ahorita. Que porque no le dio de comer luego cuando llegó. Así se ponen. No les puede tardar tantito a la esposa en darles de comer porque ya se ponen bien bravos. O la esposa, no, a la esposa si no le das el gasto el día y a la hora, también anda como de malas. Hermanos, eso es imprudencia. No tenemos que hacer una guerra, una tormenta en un vaso de agua. El prudente pasa por alto eso. Guarda silencio, mire, solito se arregla. Dios lo arregla. Tú oras, Señor, ayúdame. Yo me someto a tu Espíritu Santo, resisto al diablo y el diablo se tiene que ir. Si sientes que el diablo está en tu esposa porque anda bien brava, ponte a orar y dile, Señor, yo me someto a Dios, resisto al diablo y se va. Y no se va la esposa al ratito anda tranquila porque tú la liberaste con tu oración. Y viceversa también, cuando el esposo anda como diablo, como león rugiente, y la esposa, tu papá anda bien enojado. Vamos a orar. La esposa se pone con los, vamos a orar. Señor, en esta hora nos sometemos a Dios, resistimos al diablo. El diablo no es mi marido, Señor, pero yo creo que trae al diablo. Nos sometemos a ti en el nombre de Jesús y oramos, Señor, que lo hagas libre. Amén. Y al ratito entra el esposo. ¿Qué tienen? Vénganse, les invito a cenar. Ya lo liberaron. Hay que ser prudentes. Tercer punto, dice Proverbios 11:12. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Este mismo verso en la Biblia, traducción Dios habla hoy, dice: el imprudente habla mal de su amigo, el prudente guarda silencio. En la Biblia, traducción del lenguaje actual, el mismo verso, pero nada más vamos a leerlo hasta el punto y coma, dice: el que es imprudente critica a su amigo. Así que el imprudente o la imprudente menosprecia a sus amigos o amigas y habla mal de ellos o de ellas. El imprudente critica, dicen otras traducciones, a sus amigos. El prudente calla o guarda silencio. ¿Qué hacemos? Entre nosotros somos amigos y hermanos en Cristo. ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? No tengo que estar criticando al hermano y a la hermana por cualquier cosita. Y luego, y menos si es a sus espaldas, ¿no? ¿Sí? Cuarto punto. Proverbios 10:23 dice: el hacer maldad es como una diversión al insensato o imprudente, digo yo. Cuarto punto, Proverbios 10:23, el hacer maldad es como una diversión al insensato o imprudente. Insensato también es sinónimo de imprudente. En otras palabras diría yo, el hacer maldad es como una diversión al insensato o al imprudente. Porque está escrito: el que oye la palabra de Dios y hace
Lo contrario es un insensato o imprudente. El que hace maldad, conscientes de que no lo debe de hacer, es un insensato o imprudente. Y luego se ríe y se burla. Ay, le hice al hermano, le hice a la hermana. Ay, y si riéndose, ¿a ti te pareció un chiste? A mí no. Algún día yo platiqué con mi esposa y yo le hacía ciertas bromas y ella me llegó un día a decir, pues a ti te parece muy gracioso, pero a mí no. Desde entonces dije, híjole, la regué, fui imprudente, porque uno no sabe qué tanto daño le estás causando a ella. Lo que a ti te parece un chiste o algo gracioso, para ella no. Ella tuvo el valor para irme diciendo, me ha ayudado a ir corrigiendo y afinándome en mi trato con ella. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Afinarnos unos a otros. ¿Cómo? Corrigiéndote. Que tu esposa no tenga miedo en decirte, oye, no me parece que me digas o me trates así ahí, o me digas esto. Yo me siento mal. ¿Qué haces tú? Pues si te gustas, si no, ya sabes, así soy, es lo que hay, ¿qué quieres? No, tenemos que decir, no, está bien, perdóname, yo me afino, yo me corrijo. No, igual esposa, si el esposo le dice, oye, no me parece esto de ti, yo creo que no está bien esto, pues la esposa, ¿qué hace? También dice, pues es lo que hay, si te gusta, si no, llégale. No, ¿verdad? La esposa dice, está bien, no te preocupes, por ahí corrijo, me afino y punto. Amén. ¿Estábamos en qué punto? En el cuarto. Así es que el hacer maldad es como una diversión al insensato. Y les decía, en otras palabras, diría yo, el hacer maldad es como una diversión al insensato, al imprudente, porque está escrito que oye la palabra de Dios y hace lo contrario, es un insensato o imprudente. Y insensato es aquel que daña a su prójimo con su boca y con sus acciones y luego se ríe como si fuera chiste. El haber dañado al prójimo. También es el que golpea a su esposa y después se ríe, ¿no? El que hace enojar adrede a su prójimo y luego se ríe de sus logros. Eso es insensatez. Quinto punto, Proverbios 12:15. El camino del necio es derecho en su opinión. Necio es sinónimo de imprudente. Es él o la que hace y vive de acuerdo a su propia opinión, a pesar de que conoce la Biblia. El que cree que puede vivir mejor que los demás sin necesidad de Dios y Biblia. El que se emborracha, el que roba a su jefe, el que engaña al cónyuge, el que engaña a sus padres, el que fornica, el que fuma, el que miente, él o la que da mal testimonio y por ningún motivo lo o la pueden convencer de que está mal. ¿Conoce a alguien así? Yo he escuchado luego en consejería, dice, ay pastora, mi esposa nadie la convence de que está mal. En la casa, aunque ella esté haciendo algo, no, y no lo acepta y no lo reconoce. Pero también me han dicho de esposos, no pastor, mi esposo nunca reconoce que está mal. Hasta usted está bien mal delante de él y nunca reconoce que él es el que está mal. Bueno, pues esa es una imprudencia, ¿no? El que nunca reconoce que está mal es un imprudente. Está actuando de acuerdo a su propia opinión. Eso es lo que hacen los que son sabios y prudentes delante de sí mismos. No sabios y prudentes de acuerdo a la Biblia, sino los que son sabios y prudentes delante de sí mismos. Es difícil que alguien los convenza de que están mal. Y por ello no les va a ir bien. Dice la palabra de Dios en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 5, verso 21. Ay de los sabios en sus propios ¿qué? Ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. En otras palabras, dice, qué mal les va a ir a los que viven y hacen lo contrario a lo que dice la palabra del Señor, a los imprudentes. Los sabios en su propia opinión, aquellos que nadie los convence de que están mal, aunque hayan escuchado el tema y en el tema Dios les mostró que están mal, pero llega al esposo, oye, estás mal, y el esposo le dice a la esposa, estás mal, y la esposa le dice, tú estás mal, y nadie reconoce nada.
son prudentes en sus propios ojos, son sabios en su propia opinión y prudentes delante de sí mismos. ¿Cómo les va a ir? Mal. La Biblia dice que al imprudente, ¿cómo le va a ir? Se le va a caer el cantón, y por imprudente te pueden correr hasta de la chamba y andas cambiando de chamba en chamba y le echa la culpa a los jefes. ¿Cuántos imprudentes hay en los trabajos? Un montón. Y Dios nos llamó a nosotros a ser luz, a ser un ejemplo, a no ser imprudentes, sino prudentes. Sexto y último paso. De acuerdo al texto base de este tema, dice el Evangelio de Mateo capítulo 7 del 24 al 27, ya termino con esto. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Esta parábola nos habla de dos tipos de hombres o de dos tipos de mujeres o de dos tipos de jóvenes, los prudentes y los imprudentes. Diría yo que el hombre o mujer o joven prudente es aquel o son aquellos que oyen la palabra de Dios y la toman como su forma de vida. Estos son semejantes a hombres o mujeres o jóvenes que edifican su casa o su congregación sobre la roca. Que cuando su casa o familia o congregación sea golpeada por X situaciones, esta no va a caer porque los que están ahí son prudentes. Pero el hombre o mujer o joven que oye la palabra de Dios y no la obedece, son semejantes a aquellos que edifican su casa sobre la arena, y cuando su casa o congregación sea golpeada por X situación, esta va a caer y va a ser grande su ruina. En conclusión, hermanos y hermanas, ¿cómo se considera usted? ¿Un hombre o mujer o joven prudente o un joven o un hombre o mujer o joven imprudente o insensato? ¿Cómo se considera? De acuerdo a lo que pudimos compartir hoy. El tema es amplio, muy grande. Tengo toda la Biblia para hablar de la prudencia y la imprudencia. ¿Cómo se consideran los jóvenes? ¿Prudentes o imprudentes? A ver, los jóvenes y adolescentes, póngase aquel que reconoce en escala del 1 al 10. Califíquense del 1 al 10, en la escala del 1 al 10, ¿son prudentes o imprudentes? A ver, le voy a preguntar a estas chicas que están aquí frente a mí, ¿son prudentes o imprudentes? ¿En qué? ¿Cómo se califican? Del 1 al 10. 6 de panzazo, 7, bueno, ya pasaste. Ok. A ver, allá atrás, un joven que ¿cómo te calificas? ¿No hay jóvenes ya? Se salieron. Qué imprudente. Ok. A ver, las esposas, en escala del 1 al 10, las de allá atrás, ¿cómo se califican? Del 1 al 10, ¿prudentes o imprudentes? Una que conteste por todas. ¿Sacó 5? Del 1 al 10, ¿cómo se calificaría? Gracias por su sinceridad y su valor. Pero como usted habló por todas, todas están en 5. Pues no quisieron alzar su mano. Ahora se aguantan. Los varones, esposos, no, hombre, ahí estamos fritos, creo yo. A ver, este hermano que está aquí, él va a contestar por todos. Que está con mi hermana Ana. ¿Cómo se considera usted? Usted va a hablar por todos. Varones prudentes o imprudentes, del 1 al 10, ¿cómo se calificaría? No, dime un número. 6 de panzazo. Si le preguntamos a Ana diría 1, 2. ¿Estamos fritos, hermanos, o no?
O sea, por eso venimos aquí a recibir un tema que te confrontes con la calidad de vida que llevas, porque Dios te quiere subir de calidad. Dios quiere que subas de categoría, que no te quedes en el grupo de los imprudentes, tercos y necios, sino que subas de categoría y subas a ese y pases a ser parte de ese grupo de hombres y mujeres y jóvenes prudentes, sabios y prudentes. ¿Cómo les va a ir a unos? A los imprudentes, ¿cómo les va a ir? A los que estamos con 5, ¿cómo nos va a ir? Mal. A los que estamos con 6, mal. ¿Cómo queremos que nos vaya de aquí a fin de año? Entonces póngase de pie, le pedimos perdón a Dios. Amén. Ok. Fue valiente mi hermana Rosa decir 5, porque ya saben qué lucha y en qué falla en su casa. Aquí ¿cómo se llama mi hermano? Adrián. Él se calificó de lujo 6. Bueno, quién sabe, ¿no? Pero a todos nos calificaste así. También tú, nos puso en 6. Estamos mal, en serio. Fallamos cada ratito. Hablas de tu hermano, hablas de tu hermana, hablas del pastor, hablas de su esposa, hablas de sus hijos, hablas de tu vecino, hablas de tu suegro, de tu suegra. Actúas feo con tus hijos en casa, tratas mal al marido, la esposa no se porta como debe de portarse. Estamos fritos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Qué bueno es Dios. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Vamos a pedir que tenga misericordia de nosotros y nos perdone. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, queremos pedirte, Señor, que tengas misericordia de nosotros y que nos perdones las acciones imprudentes que hemos cometido. A veces hemos cometido acciones imprudentes contra la esposa, contra los hijos, contra los yernos, contra las nueras. Hemos sido imprudentes con nuestros comentarios, con nuestro carácter, con nuestras actitudes. Perdónanos, Dios. En el trabajo, Señor, tú has mirado las acciones imprudentes que hemos cometido algunos y algunas. Tú has mirado las acciones imprudentes de las mujeres, de los jóvenes. Has mirado las acciones imprudentes de los papás, de los abuelos. Dios, ten misericordia de nosotros. De forma personal, ten misericordia de mí, Señor. Perdóname todas las acciones imprudentes que he cometido contra tu iglesia. Perdóname las acciones imprudentes que he cometido contra mi esposa, contra mis hijos, contra mis yernos, contra mi nuera, contra mis nietos, Señor, contra mis hermanos en la fe. Perdóname, Dios. A veces he sido imprudente con las palabras que han salido de mi boca. A veces he sido imprudente con algunas acciones. Perdóname. Así como tú me perdonas a mí, seguramente que también estás perdonando a todos los que están en este lugar reconociendo que hemos actuado imprudentemente. Seguramente que te han pedido perdón y seguramente que tú les has perdonado, como creo que tú me has perdonado a mí, porque está escrito en tu palabra que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor. Si usted ya le pidió perdón a Dios, ¿por qué no le da gracias ahí donde está? Dele gracias, no se vaya como vino. Dele gracias por el perdón de sus imprudencias. Dele gracias porque la Biblia dice que si usted pide perdón, Dios le perdona. La sangre de Cristo lo limpia de todo pecado y lo hace libre de toda maldición y lo hace libre de irse a la ruina. Dele gracias al Señor. Gracias, Dios, en esta hora te damos por el perdón de nuestros pecados. Y gracias, Señor, porque al perdonarnos también nos libras de irnos a la ruina. También nos libras de la enfermedad. También nos libras de todo aquello que nos está llevando a la ruina, a la miseria, al infierno, Señor. Gracias por librarnos de todo mal. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias porque la sangre de Cristo tiene poder y nos limpia. Aleluya. Estoy esperando a los niños.
vamos a entonar un canto que ellos entonaron, porque sus temas fueron precisamente edificando el santuario, y cada enseñanza estuvo enfocada precisamente a que ellos sean prudentes, que edifiquen, no que destruyan. Vamos a dar chance que pasen los niños y vamos a entonar ese canto y nos vamos a hacer como niños. Le cuesta trabajo hacerse como niño, sí, pues, y luego a mí más, pues ya estoy bien grande, ¿no? Pero pues antes me ponía con ellos hasta jugar y todo, ahora me cuesta, no, todavía sí. Suban, sí cabrán aquí. Ok. Pali. ¿Sí saben qué quiere decir? Rápido. Así nos traían en Corea, ¿eh? Pali. Ahora sí. Los profesores y los hermanos que ayudaron a servir en este evento de niños, ¿dónde están? Vénganse. Todos los profesores y servidores que colaboraron en este evento, pasen. Pali. Mi hermana Anita y sus hijas estuvieron sirviendo. Josías, vente, Sí, porque tienes que hacer los ademanes con los niños. Avi también, vénganse, córrale. ¿Somos libres del pecado de ser imprudentes? Pedimos perdón, ¿verdad? Pues ya somos perdonados. La sangre de Cristo nos ha limpiado de todo pecado. Vamos a dejar de ser imprudentes y vamos a ser prudentes. Y si fallamos en algún momento, luego pídale perdón, porque el que pide perdón inmediatamente está reconociendo que fue imprudente, pide perdón y sigue la bendición fluyendo. Entonces vamos a entonar ese canto, y al terminar ese canto vamos a salir. Al terminar este canto, los hermanos servidores de niños, todos ellos prepararon ese salón que está acá atrás con todos los instrumentos y maquetas que utilizaron para dar la enseñanza a los niños, y le están llamando a este evento el museo, porque pueden pasar ustedes y los hermanos les van a dar una explicación de lo que significa cada uno de los instrumentos que utilizaron, y les van a dar una explicación usando las maquetas, porque usaron una maqueta del tabernáculo que Dios le mostró a Moisés cómo lo debería de hacer. Luego tienen otra maqueta del templo que edificó el rey Salomón. Luego tienen otra maqueta, creo que del templo destruido en los tiempos de Nehemías, y quién sabe qué más maquetas tienen ahí. Pero pasen ustedes, les va a ser de bendición la buena explicación que les van a dar de todo lo que está guardado allá adentro. Entonces, al terminar, los que gusten se forman y van a ir pasando por allá. Vamos a alabar a Dios. El hombre necio su casa edificó sobre la arena, y esta ¿qué? Se cayó. Y el hombre sabio su casa edificó sobre la roca, y esta no se cayó. Ese es el canto más o menos. Así es que me voy a quitar de aquí para que ellos nos guíen.
a hacer una oración por ellos. Vamos a orar por ellos. Hicieron mucho trabajo. Desde 4 meses anteriores estuvimos planeando todo esto y estuvimos orando y clamando al Señor. Y pues creo que fue de gran bendición porque vinieron niños y niñas que no simpatizaban con el cristianismo y que ahora ya entraron. Y oramos que el próximo año venga el doble o triple de niños y vamos a orar por ellos. Vamos a orar. Denle un aplauso al Señor. Vamos a orar por ellos. Los responsables de este equipo es Diana y Carlos, ¿verdad? Apoyados por Adrián, Claudia y todo el equipo de trabajo. Vamos a orar por ellos, que Dios los bendiga, ¿verdad? Y que les dé unción para continuar trabajando por ellos. Señor y Dios Todopoderoso, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, oramos a ti, Señor, para darte gracias por la vida de tus hijos y de tus siervos que colaboraron contigo en este lugar en el Congreso Infantil de Niños. Gracias por sus vidas, Señor. Y gracias por cada uno de los niños que pudieron asistir a este evento. Hoy queremos pedirte, Señor, que tú unjas a estos pequeños niños, que estos pequeños niños sean las generaciones futuras, que prediquen el Evangelio y que enseñen el Evangelio como una forma de vida a toda la nación de México. Úsalas como instrumentos, Señor, en donde quiera que estén. Seguramente algunos van a ser ingenieros, licenciados, abogados, presidentes municipales, estatales, Señor, y hoy queremos pedirte